Bueno, entonces, como les comenté recién, vamos a darles la bienvenida primero al laboratorio 1 del segundo cuatrimestre del 2021. Este laboratorio que va a ser algo extraño porque a priori va a ser virtual, pero veremos cómo podemos hacer para que puedan tratar de ver un poco de qué se trata el laboratorio en forma presencial. Los docentes, ya nos presentamos, Lucía, Mauro y Sofía, vamos a estar con ustedes durante todo el cuatrimestre, y bueno, para quizás algunos que aún no fueron a la facultad, este es el edificio del pabellón 1, donde está el laboratorio 1 y donde están muchos laboratorios y oficinas de trabajo de los físicos y las físicas. En particular, lo que recién les mostramos, muchos de esos trabajos se encuentran realizándose en este edificio. Espero que podamos visitarlo a lo largo del cuatrimestre. Vamos a hablar un poquito sobre la materia, sobre el laboratorio 1. En realidad la estructura de la materia, el objetivo de la materia, qué es lo que nosotros esperamos de esta materia en general, qué es lo que les vamos a pedir a ustedes para esta materia. En general el objetivo de la materia es tratar de poder observar un fenómeno físico, poder realizar un experimento para poder cuantificarlo y a partir de lo que ustedes observan poder construir leyes físicas. Uno escucha este objetivo y es realmente grandioso, porque tratar de construir una ley física a partir de una observación es algo muy complejo. De hecho, han pasado años y años, hay una gran historia en donde los experimentos que todos conocemos llevan años y años para terminarse, concluirse y poder llegar a construir una ley física a partir de esos experimentos. Bueno, nosotros vamos a tratar de ser un poco más terrenales, llevarlos a alguna cierta experiencia más bien conocida, básica, y utilizando la física básica, tratar de poder generar esas leyes, o modificar lo que encontramos, lo que conocemos, lo que ya estudiamos, o tratar de simplemente utilizarlo. Entonces, en particular, vamos a planificar, hacer un experimento, siempre a partir de observar algún fenómeno físico que queramos estudiar y queramos cuantificar. Justamente lo vamos a cuantificar, es decir, vamos a obtener algún valor de esa magnitud que queremos determinar, y vamos a observar todas las incertezas posibles en ese experimento, y las vamos a también tratar de cuantificar. Entonces, es un objetivo muy importante el del Labo 1, tratar de obtener la magnitud que nosotros queremos justamente determinar, y tratar de observar y cuantificar las incertezas que hay en el medio, que hay en ese experimento. Cuando hablo de cuantificar, para algunos, quizás que no es una palabra habitual, es tratar de obtener el valor de esas determinadas incertezas. Bueno, y finalmente, poder identificar un fenómeno físico que sea repetitivo, que sea regular, es decir, poder repetir esa experiencia y poder, a partir de leyes físicas conocidas, aplicarlas, realizar algún modelo con las herramientas que tengamos hasta ahora, hasta laboratorio 1 en mano. Es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. Siempre en un laboratorio, uno va a tratar de hacer experimentos mediante la observación, pero siempre va a tener que usar alguna teoría básica que conozca. Yo no puedo tratar de determinar la aceleración, por ejemplo, la constante gravitatoria, a partir de un experimento si no tengo ni idea qué es la constante gravitatoria, ni de dónde puede venir o en qué sistema puede aparecer. Si yo no tengo el conocimiento de la física básica, me cuesta horrores, en realidad es muy difícil llegar a realizar un experimento correctamente. Entonces, la experimentación y la teoría van de la mano. Se necesita siempre, fundamental. Entonces, observación, teoría, experimento, modelo, van de la mano. Recuerden bien eso. Por eso siempre uno dice, estudien antes de generar y hacer un experimento. Y el método científico, que es lo que nosotros utilizamos, todos los científicos utilizan para la experimentación, consiste justamente en eso, consiste en observar, poder medir, realizar el experimento, generar una teoría o un modelo a partir de eso, generar una hipótesis, volver a medir para ver si es correcta la hipótesis que se tomó, volver a reformular a partir de lo observado. Entonces, método científico es un círculo en donde finalmente se llega a lo deseado.
Y es muy importante, un profesor mío de la secundaria siempre decía que uno ve lo que sabe. Bueno, esto va de la mano justamente con estudiar y conocer antes de intentar experimentar. Y eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio 1. Es muy importante que ustedes entiendan cuando van a realizar un experimento lo que quieren obtener. Busquen, miren, lean, sepan en dónde está la física de lo que ustedes quieren observar. Sin eso, no van a poder llegar a un resultado adecuado, correcto. ¿Por qué? Porque sin conocer lo que ustedes buscan, es muy difícil observar lo que ustedes buscan. Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué pretendemos de ustedes? Justamente que piensen, que estudien, que trabajen. No estamos esperando que sean superhéroes, simplemente gente terrenal. Cuanto más pidamos de ustedes, más vamos a obtener de ustedes, y ustedes mismos más van a querer dar. Así que para nosotros es fundamental estos tres conceptos: pensar, estudiar, trabajar. Y las clases en particular, como recién les dije, van a tratar de ser en forma virtual principalmente, y vamos a tratar de hacer alguna práctica, o por ejemplo, alguna observación o algo, alguna tarea en forma presencial. Nuestras clases virtuales van a ser los miércoles de 14 a 20, con asistencia obligatoria. Y fíjense, para muchos que tienen miedo de ver qué vamos a hacer durante las clases virtuales en cuanto a experimentos, bueno, hubo gente que durante sus confinamientos aprovechó el confinamiento para estudiar mucho, trabajar mucho y generar cosas como, por ejemplo, el cálculo diferencial o integral o la teoría gravitacional universal. Nadie pretende llegar a tanto, pero sí esperamos que pongan el esfuerzo suficiente como para tratar de generar algo muy lindo en este laboratorio. También vamos a contar con una página de la materia, como les dije por mail. Es muy importante que ustedes sigan antes de cada clase las novedades que haya en la página de la materia. En esa página pueden suscribirse para recibir justamente si hay alguna novedad acerca de algún cambio más bien de momento, pero siempre van a encontrar en la sección que dice guías, las guías que corresponden a cada clase. Para nosotros, en general, en Laboratorio 1 no hay guías. Cuando Laboratorio 1 se hacía en forma presencial, ustedes no contaban con guías, pero tenían más armados los experimentos en el laboratorio en sí. Entonces ya inmediatamente veían cuál era el instrumental con el que ustedes contaban. Entonces quizás era más sencillo no tener una guía. Ahora, a partir de las clases virtuales, del laboratorio virtual, nosotros propusimos hacer guías para Laboratorio 1 porque ustedes lo que van a tener en cuenta y van a aprender es que se van a manejar muchos en forma grupal, pero sin tener al docente encima tanto tiempo. En la forma presencial, nosotros estábamos encima de ustedes. También para ustedes esto es un alivio. Estábamos encima, estábamos mirando, corrigiendo, viendo. De esta manera es más difícil estarles encima, vamos a estar un poco encima nomás, no tanto, y van a contar con todas las herramientas en esa guía de cada clase para poder llevar a cabo el experimento correctamente, sin ningún problema, y obviamente van a contar con nosotros para consultarnos todas las dudas y todo lo que tenga que ver con la experiencia. Entonces, en la página de la materia van a estar las guías, y aparte va a haber un material adicional, justamente en la sección de material adicional, que cuente, digamos, ahí nosotros vamos a colgar todo lo que tiene que ver también con cada clase, qué clase de material van a utilizar, por ejemplo, ayuda para utilizar los programas, de qué manera se puede hacer tal cosa o tal otra que se va a pedir en la guía. Entonces hay un montón de herramientas que van a ser importantísimos que ustedes puedan revisar y puedan utilizar, que se va a encontrar en la parte de material adicional. También van a contar con una parte de bibliografía, en donde pueden consultar acerca de las temáticas que vayamos dando, y tanto en la parte teórica como en la parte experimental. Bueno, y finalmente vamos a contar con con Discord. En Discord también les envié por mail un link, que es el link en particular del laboratorio. Esta metodología de Discord es diferente a la que veníamos usando el campus.
En Discord hay bastantes opciones que están buenas, que nos parecen que son interesantes, que les pueden servir a ustedes, que consisten en poder dialogar ustedes, entre ustedes, o sea, como integrantes del grupo, con los otros integrantes del grupo, online, en vivo. Pueden hacer audios también, pueden interactuar obviamente con nosotros, como siempre, pero la diferencia respecto del campus es que el campus tenía un delay para llevar a cabo esa clase de conversaciones, ya no era tan fluida, por ejemplo, tardaba 15 minutos en enviar un mensaje a otra persona, y eso impide un poquito la comunicación como de ida y vuelta. Entonces con el Discord podemos solucionar ese problema. ¿Qué prácticas y qué temáticas vamos a tratar en la materia? Bueno, la materia va a consistir principalmente en lo que es la física mecánica, la física que implica fuerzas dinámicas, fuerzas estáticas, y en particular lo que vamos a ver es, primero, una clase de mediciones, lo que vamos a llamar mediciones directas, que van a implicar tratar de hacer medidas convencionales, que ustedes quizás en su casa hacen cotidianamente, pero acuérdense que el objetivo de la materia era poder cuantificar estas medidas y también involucrar las incertezas que estaban metidas en la parte experimental, perdón. Entonces vamos a poder determinar longitudes, masas, tiempos, vamos a tratar de armar un péndulo, vamos a medir muchas cosas con este péndulo, se van a encariñar con el péndulo, esperemos, vamos a medir volúmenes de objetos, vamos a armar un plano inclinado, vamos a medir fuerzas de rozamiento estáticas, dinámicas, fuerzas dependientes de la velocidad. Vamos a tratar de ver si podemos medir fuerzas elásticas, y vamos a hablar un poco de conservación, de leyes de conservación, que es fundamental para la física. Entonces, quizás hacemos algún experimento de choque, no sirviendo qué clases de experimentos hacemos, pero más o menos esa es una idea general. Las herramientas de física que ustedes van a utilizar, en general ya las tienen muy conocidas, las vieron, más allá del secundario, las vieron en el ciclo básico, y los que hicieron física 1 claramente también las volvieron a ver. Entonces, no van a tener problemas para poder llevar a cabo estos experimentos en cuanto a el conocimiento básico de la física a utilizar. Sí lo van a tener que repasar, claramente, ¿no? Nosotros vamos a dar unas ideas al principio de la clase, siempre sobre la temática, pero la profundidad de cada tema la van a tener que repasar ustedes. ¿En qué va a consistir la tarea semanal? Digamos, vamos a armar, como ya ustedes conocen y ya saben, grupos de 4 integrantes, en este caso por la cantidad de estudiantes. Les vamos a pedir informes grupales. Estos informes grupales van a tener un formato. Hay una planilla en la parte de material adicional, que es la planilla de informes de laboratorio. Esta planilla de informes de laboratorio les explica todo de qué se trata el formato de un informe. No les vamos a pedir informes ni todas las clases, ni al comienzo del cuatrimestre, es decir, de la materia. ¿Por qué? Porque vamos a ir guiándolos un poco a la generación de este informe. Entonces, hoy no les voy a explicar cómo se hace un informe. Más adelante vamos a ir llegando al momento de hacer un informe y ya les haremos la explicación más puntual sobre esto. Pero los informes en general tienen un formato como si fuera de una publicación de una revista científica. Entonces vamos a tratar siempre de guiarnos en eso, y vamos a ser estrictos en la corrección de los informes en cuanto a los conceptos, la experiencia y en cuanto a la escritura. Nosotros vamos a tratar de que ustedes tengan un hábito de la forma de escribir que sea lo más correcta posible en cuanto al ámbito científico. Entonces eso, también nos vamos a dedicar a eso. Y vamos a tratar de justamente de respetar los que son los formatos científicos. Se estima que en general, a lo largo del cuatrimestre, vayamos a hacer entre 8 y 9 experimentos, vamos a ir viendo, dentro de la temática que recién les conté. 4 de esos experimentos, o mezcla de esos experimentos, ya van a ver, sí van a pedirse en forma de informe. Entonces, más o menos van a contar con 4 informes. Cada informe, repito, es grupal, es decir,
cada grupo va a hacer el informe conjuntamente. Cuando vayan viendo las clases, van a ver que muchos experimentos, la mayoría, cada uno los va a hacer en su casa. Es decir, que cada grupo va a tener 4 experimentos, por ejemplo, que es probablemente de la misma temática. Entonces, ahí vamos a ver qué se le pide y qué no se les pide en el informe para que no sea eterno, pero que también contemple el trabajo de todos y de todas. Entonces, 4 informes seguramente van a ser los que le pidamos a lo largo del cuatrimestre. La entrega de los informes va a ser o a la semana o a las 2 semanas determinado el experimento. Va a depender de cuándo los hagamos y de cuántas clases se les den para ese experimento. Pero no se preocupen que siempre hay tiempo. Y la forma en general que nosotros los pedimos para poder corregir correctamente es que manden vía mail en formato PDF, ya igual se los aclararemos en el momento, y que los armen en un Google Doc, también en un Drive. ¿Por qué? Porque es la mejor manera para un intercambio más fluido. Pero eso, bueno, repito, eso lo vamos a aclarar un poco más adelante. Es como para que tengan una noción. Luego, los resultados de las prácticas que no llevan informe, se los vamos a ir pidiendo de una semana a otra, también en un cierto formato. Por ejemplo, les pedimos simplemente que pongan en una tabla los resultados de tal experimento. Todo eso se los vamos a indicar cada clase, y eso sí lo van a publicar en el Discord. Entonces ahí lo van a poder ver todos sus compañeros, se pueden revisar, chusmear, preguntar, y eso lo vamos a ir viendo y corrigiendo de una semana a otra. Así podemos ir avanzando con las medidas. Lo que tiene el laboratorio 1 es que es muy acumulativo. Lo que yo me perdí en la primera clase, y en la segunda no pude recuperar, y en la tercera tampoco, lo voy acumulando con conocimientos que después voy a usar todos juntos. Entonces es muy, muy fácil que uno se pierda en la materia si no va llevando a cabo los distintos experimentos, los distintos, digamos, si no va elaborando los resultados a medida que pasan las clases. Por eso nosotros les pedimos estas cositas todas las clases, para que uno vaya acumulando los conocimientos, sí que se dé cuenta, porque en realidad no es que se pone a estudiar, sino que va haciendo las cosas semana a semana. Y es una materia que hay que seguirla todas las semanas. Bueno, finalmente también, como les dije recién, vamos a disponer de la página de la materia para toda la información y para lo que se va a llevar a cabo cada clase. Bueno, entonces la metodología de evaluación, que es lo importante que ustedes la sepan desde el principio, en general en las materias, es trabajo en clase, fundamental. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tener una clase de 6 horas, donde va a haber una pequeña parte introductoria, teórica, que tiene que ver con lo que van a hacer. Los vamos a dividir en los grupos, en esas aulas virtuales que recién les comenté. Van a ir a trabajar en la temática, en esas aulas virtuales, van a contar con el Discord para las preguntas, para etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros como docentes vamos a estar pululando, yendo de grupo en grupo para ir chusmeando lo que están haciendo. Entonces ahí ustedes nos van a prender las cámaras de lo que están haciendo, nos van a hacer consultas, dudas. Si no tienen dudas, nos vamos a otro grupo. Pero esa va a ser un poco la dinámica de la clase. Entonces el trabajo en clase lo vamos a nosotros poder evaluar y ver a partir de las consultas, la atención que ustedes tengan sobre los trabajos cada semana, cuando pasemos por los grupos, lo que ustedes estén haciendo, trabajando, sus dudas o nuestras dudas o sus respuestas a nuestras dudas, etc. Luego vamos a tener una nota que va a estar dada por los informes. Cada informe va a tener una nota, o sea que vamos a tener ahí 4 notas de los informes grupales. Como son grupales, es una nota grupal. La persona que esté ausente una clase por X razón, esa clase la va a tener que recuperar. Las clases se recuperan. ¿Cómo se recuperan? Bueno, realiza el experimento y entrega un informe. Si es una clase de informe, entrega ese informe o la parte del informe que haya recuperado por separado, en forma individual. Entonces, traten de no faltar por faltar, porque si faltan, lo que tienen que hacer es su tema, el tema de esa clase, lo van a tener que o reportar o informar por colocar en un informe por separado, en forma individual. Entonces es mejor no hacerlo de esa manera. Pero bueno, a partir de los informes nosotros vamos a contar con otra nota, vamos a contar con una nota de parcial, el parcial va a ser individual,
ya están colocadas las fechas del parcial y de posible recuperatorio si es que el parcial no queda aprobado. Deben sí o sí aprobar tanto los informes como el parcial. Los informes también se mandan a recuperar, es muy común. ¿Pero por qué? Porque es un ida y vuelta. Nosotros corregimos ciertas cosas, ustedes recorrigen sobre eso, entonces el informe queda bien hecho finalmente, para que los conceptos queden completamente bien para ustedes. Entonces van a tener la nota de los informes grupal, del parcial en forma individual, y repito, lo de las fechas del parcial es importante porque hay muchas materias que quizás ustedes pueden estar cursando en paralelo, que ponen fecha de parcial fuera del horario de clases. Estos horarios son en horario de clase. Entonces, si ya lo saben de antemano, ustedes pueden atajarse cuando les cambian el horario de clase para tomarle un parcial. Entonces, si les quieren tomar un parcial fuera del horario de su otra cursada, ustedes deberían decir que tienen otra materia que ya estableció un parcial en ese momento. Así que, por favor, se los anotan, así no tienen ningún problema más adelante con otras materias. Y pueden luchar justamente porque se las tomen en otro día. Luego, finalmente, como forma de evaluación, una exposición oral. La exposición oral, también vamos a hablar más adelante sobre esto, con los detalles, pero va a dar una nota grupal. Es una exposición de todos los integrantes del grupo. Y está al final del cuatrimestre. Con todas estas evaluaciones, nosotros vamos a conformar la nota final.